Mi compañero Juan Becerra conversó con la diputada electa Gabriela Osorio Hernández sobre sus iniciativas para mejorar la seguridad en la ciudad, impulsar la cultura y rescatar las lenguas originarias de la capital. Vamos a verlo. Gabriela Osorio, diputada electa por el Distrito 16 en Tlalpan para el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por recibir a Capital 21. Muchas gracias por la invitación. Diputada, durante su campaña realizó muchísimos recorridos por el Distrito 16. Una vez que esté en funciones, que esté en el primer Congreso de la Ciudad de México, ¿qué tan cerca estará de los habitantes? Sí, del Distrito 16, pero también de los habitantes de la Ciudad de México. ¿Seguirá haciendo recorridos? Pues será una gran responsabilidad la que vamos a tener llegando al primer Congreso local, y una de ellas es asumir los compromisos, cumplir con los compromisos que hicimos en campaña, y una de las grandes demandas que tiene la población, que tenemos como ciudadanos, es que ya no haya más representantes lejanos, que estén cercanos a la ciudadanía y que funcionen como tal, como unos representantes populares. Y para eso deben de estar cercanos a la gente para saber cuáles son las demandas. En mi caso, seguiré recorriendo las colonias y seguiré estando y entablando comunicación y un diálogo con los vecinos. ¿Cuáles son las principales demandas de los habitantes del Distrito 16 de Tlalpan, de la Ciudad de México? Me parece que una demanda fundamental, y que es no solamente del Distrito 16, sino de la delegación y de la Ciudad de México, me parece que del país, es el tema de la seguridad. No había casa que pasábamos, que tocábamos y nos decía la gente, cualquier cosa, primero la seguridad, porque tenemos temor de salir a las calles. Esa es una de las grandes demandas. Otra es el tema de las construcciones. Otra también es el tema del agua. Yo tengo un distrito donde también hay pueblos originarios, y es ahí donde la preocupación por falta de este vital líquido, la gente lo comenta. Hay una relación entre estas tres principales demandas que usted menciona, y es la aplicación de la ley. ¿Cómo harán en el primer Congreso de la Ciudad de México, que tendrá la enorme responsabilidad de presentar las primeras leyes secundarias, para garantizar el cumplimiento de todas las leyes, de todas las normas? Pues es un trabajo muy importante. Tenemos la refundación normativa y jurídica de toda la Ciudad de México, que no es cosa menor. Es hacer que la Constitución de la ciudad sea efectiva en la vida cotidiana de los habitantes a través de las leyes secundarias. Hay temas muy importantes: el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana, el tema de la Ley del Agua, el tema de la Ley de Participación Ciudadana, de Desarrollo Urbano, y que ahora no se deben de quedar solamente en una redacción bonita, sino aplicarlas en la ley, y que después tanto el gobierno, el Poder Ejecutivo, pues lo haga efectivo, en este caso con la Jefatura de Gobierno y también con ahora las alcaldías. Diputada, ¿y habrá mayoría del grupo parlamentario del cual usted forma parte? Por primera vez la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la mayoría de los alcaldes, el presidente de la República y la mayoría en el Congreso local forman parte de la misma coalición. Esto, sin duda, ayudará a que pasen las leyes secundarias que ustedes proponen, y ayudará también a la democracia y a la pluralidad. Obviamente eso se traduce en que tenemos una mayoría en los congresos locales, en el Congreso de la Ciudad de México, y eso nos va a permitir acelerar algunas cosas, en otras tener mayor consenso, pero yo creo que no debe de ser una mayoría aplastante, una mayoría que diga esto lo queremos y ahí sí se queda, sino pues estamos en una democracia, y aunque no seamos la mayoría y existan otros grupos parlamentarios, pues trabajar en consenso. Diputada, de acuerdo a su trayectoria, que ha sido en buena parte relacionada con la cultura y con la representación de los significados aquí en la Ciudad de México, ¿qué iniciativas de ley propone usted para preservar la cultura, pero también para fomentarla desde temprana edad en los habitantes de la capital del país? Me parece que la cultura es un tema esencial y fundamental. Si se quiere hacer una transformación política verdadera, tiene que pasar por el tema cultural. En este sentido, yo creo que una de las cosas principales es, ya se hizo una ley por parte del diputado Alfonso Suárez del Real en la Asamblea Legislativa, y es trabajar, darle continuidad y hay algunos puntos que quedaron vacíos, que se deben de empezar a trabajar y darle seguimiento en este primer Congreso local. ¿Cuáles son estos puntos? Uno de esos es el presupuesto de la cultura, que ya queda estipulado en la Constitución que es el 2% que se le tiene que dar. También en los temas de ciencia y tecnología y deporte,
que siempre se han quedado relegados, siempre son minorizados, sin ver toda la perspectiva que conlleva el tema cultural de ciencia y tecnología y de cultura. Entonces, que realmente en la ley quede estipulado el 2% a cultura, y eso le dará un soporte también al proyecto de innovación y esperanza que tiene la doctora Claudia, que es un proyecto ambicioso en el tema cultural, que no lo deja de lado y tiene un eje central este tema. Entonces, ese es uno de los puntos. El otro también es plantear la estrategia en cuanto a las casas de cultura, porque son centros que se han quedado también pues como ahogados, apretados, que no se les presta atención, están bajo un rubro de autogenerados en las delegaciones, ahora van a ser alcaldías. Entonces es cambiar este régimen de las casas de cultura y apoyar a la red que se pretende hacer en toda la Ciudad de México. Entonces son como los puntos. Y democratizar el tema cultural, que no solamente sea en los centros de la ciudad, en los centros de las delegaciones, ahora alcaldías, donde se oferte la cultura, las bellas artes, sino sea también en estos que ahora se llaman desiertos culturales, donde pues no hay un centro cultural, no hay una oferta de talleres para jóvenes, para los niños. Y hablando de otro derecho a la cultura que no necesariamente es una representación artística, es la preservación de nuestros usos, de nuestras tradiciones, y dentro de ellos está el plurilingüismo que hay en la Ciudad de México. ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo hacer para que las personas no dejen de hablar lenguas originarias a través de una ley secundaria en el Congreso de la Ciudad de México? Eso tiene también que ver mucho con la ley de pueblos y barrios originarios, la preservación de sus costumbres, porque son en estas zonas donde pues, hay una variedad, una riqueza cultural, tanto en el habla como en las tradiciones. Entonces también nos vamos a meter y a trabajar en la ley de barrios y pueblos originarios. O sea, la cultura también es abonar al desarrollo de la participación ciudadana, del tejido social. Por eso es tan importante. Diputada, pues muchas gracias por recibir a Capital 21. Pues muchas gracias por la invitación y espero que no sea la última vez que estemos aquí. Encantados.